hipoperfundida o normoperfundida. Hipoperfusión, pues un choque, acuérdense, choques, hipoperfusión tisular. Entonces, si más bien mi hemoglobina agarra ese oxígeno, ¿qué va a pasar? No va a ser producente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué necesito yo? Que más bien lo suelte, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este proceso es este, como un acceso séptico o como alguien pues ha corrido una maratón, para poder entender. Sucede, una persona que ha tenido un maratón, imagínate, ¿no? Ahorita a alguien se nos ocurre correr, cuando la temperatura sube, botamos el CO2, ¿sí o no? Los hidrogeniones de alguna forma podrían aumentar por la acidosis láctica que produce el ejercicio intenso, ¿no? Entonces todo esto, entendámoslo como que es un estrés y que es importante que nuestro oxígeno sea liberado. En cambio acá es al revés, ¿no? La hipotermia, ¿no? La disminución del CO2, la disminución de los hidrogeniones, la disminución del 2,3-fosfoglicerato y el aumento de qué? Del Entonces, este es un proceso, podríamos decir, más intensivo. ¿Ustedes se acuerdan del hipotiroideo? ¿El hipotiroideo cómo está? ¿Tiene hipertermia o hipotermia? Hipotermia, ¿sí o no? ¿Cómo característicamente está un hipotiroideo? Enlentecido. Entonces, ¿cómo creen que estará el consumo de oxígeno en un hipotiroideo? Disminuido, porque si estás tranquilo, el metabolismo basal es disminuido. Entonces, esto hagámoslo o entendámoslo un poco así. Acordémonos del hipotiroideo, para que les quede un ejemplo. Entonces, para que no se lo aprendan de memoria, ¿no? Sino más o menos entiendan cómo explicar estos dos procesos de cuando mi curva se va hacia la derecha o mi curva se va hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Ejemplos. Vamos a poner como casos clínicos para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Imagínense que ustedes están de guardia, ¿ya? Están de guardia. Igual el que quiera participa, chicos. Por eso que también hay una nota de participación, ¿no? Hay una nota actitudinal. Ciertamente, si nos equivocamos, todos estamos aprendiendo, igual. No hay problema. La cosa es participar. Ah, ¿verdad? ¿Este efecto cómo se llama? Muy bien. Excelente. Entonces, imagínense que ustedes están de guardia, les llega un paciente con diagnóstico de COVID-19 con una frecuencia respiratoria en 40 y les llega con una temperatura en 41 grados. ¿Hacia dónde creen que se fue la curva? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, eso es de alguna forma. Imagínense ustedes que de alguna forma están al revés. Les llega un paciente, ¿no? Que ha estado en el mar, 2 horas después lo encuentran y le encuentran frío con una temperatura de 34 grados, ¿no? Y de ahí le toman un AGA y le encuentran que tiene un pH en 7.5 y con un CO2 en 20. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde creen? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso, chicos, es la interpretación clínica que le podemos dar a esto. Porque esto es chévere decir. Yo no digo que no está, es muy importante y es lo básico entender la ciencia básica. Pero esto me va a servir para poder yo analizar diferentes tipos de contextos, más que todo ya aplicados un poco a la parte clínica, que es lo que a ustedes les interesa, porque ustedes ya están netamente por acabar la carrera. ¿Ya? ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto queda grabado. Vamos a una siguiente. Acá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la parte lo que también estoy recordando y estoy viendo qué es lo que más se dificultaba a algunos, ¿ya? Para entender. Vamos a ver entonces ahorita la parte de las vías de la coagulación y vamos a hablar un poquito de TARIS medicamentosos, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos haciendo resumen. Muy bien. Normalmente nosotros tenemos dos vías, y una que es la vía extrínseca y otra que es la vía intrínseca. ¿Ya? La vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca, de alguna forma, ¿con qué factor empieza? ¿Cuál? 2 y 7. Ya, muy bien. ¿Qué más acá? Factor 2. ¿Estamos de acuerdo? 7 y 2. No, 3.
Acá está, que es el factor 10. Ah, muy bien, ya. A ver. ¿Y acá con qué empieza? Ah, sí. 12, 11. ¿El 10 también? No. 9 y 8. Muy bien, vamos a ir analizando algunos conceptos. ¿Ya? Primer concepto. Vamos acá a poner algunos ejemplos. Hemofilia. ¿Ya? Para poder entender la aplicación clínica de esto. Hemofilia. 1. Hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. ¿En la hemofilia A qué falta? ¿Qué factor? 8. Muy bien. ¿En la B? 9. ¿En el C la 10? 10. 11. Muy bien. Muy bien. Analizando este cuadrito, chicos. Ustedes lo van a analizar. Un paciente que tiene hemofilia, ¿qué alteraría? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? Es decir, un paciente, a ver, imagínense que ustedes están de guardia, les voy a poner un caso clínico. Están de guardia y les llega un niño de 2 años, la mamá preocupada porque se había caído hace 2 días y viene con la rodilla así hinchadaza y un hematoma, ¿no? Y te dice la señora, doctor, estoy preocupado, mire, porque ha sido una caída infantil, se ha resbalado y mire, viene con la rodilla hinchadaza. ¿No? Y se le hace una ecografía ahí y te dice que sospecha de hemartrosis. Sospecha de hemartrosis. Es la característica. La hemartrosis es una característica importante, es decir, que es sangre en la articulación, ¿no? Sangre en la articulación. Ok. Ustedes dicen, qué raro, ¿no? Es bonito. Podrá ser, ¿no? Dentro de sus ideas se acuerdan que probablemente ahí, dentro de las clases que han hecho de hematología, de ciencias básicas, sospechar que podría ser una hemofilia. Sospechó que podría ser una hemofilia. Ok, ¿qué examen le pediría, así rápido, así para de alguna forma decir, puede ser hemofilia? Evaluando la vía intrínseca, evaluando la vía extrínseca. Muy bien. ¿Por qué? La vía extrínseca, ¿con qué le evaluamos? Con el TTP. Y la vía extrínseca, ¿con qué le evaluamos? Con el TTP. Entonces, ¿cómo creen que va a estar el TTP en un paciente con hemofilia? Prolongado. TTP prolongado. ¿Está bien? Miren, estamos poniendo un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, otro caso clínico. Tengo un paciente que se acaba de tener un infarto, ¿no? Y a este paciente le vamos a dar una anticoagulación. Ustedes escuchan, le vamos a dar heparina endovenosa. Heparina sódica. ¿Ya? Tiene un infarto, lo estamos dando anticoagulación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Le empiezo a darle heparina sódica y le tomo un TTP y me sale que está en 90 segundos. ¿Cómo creen que está? ¿Normal? ¿Aumentado? ¿Disminuido? Está aumentado, ¿no? Está aumentado, pero 2 veces casi su valor, que podríamos decir, ok, todavía está con anticoagulación. ¿Ya? Posteriormente, este paciente me empieza a hacer hematuria, y de ahí le sale unas petequias, unas equimosis en el brazo, 6 horas después. Y le tomo un TTP y me sale que está en 120 segundos. ¿Qué pasó? Me estoy pasando de dosis tal vez, ¿no? Mucha dosis. ¿Qué haríamos? ¿Lo mandamos a su casa? ¿Y qué hacemos? Lo hospitalizo, tengo emergencia, lo hospitalizo. ¿Le doy algún antídoto? ¿Qué hago? No, acuérdate, heparina sódica. ¿Cuál es el antídoto? Así es. Lo que hago es, de alguna forma, suspendo la heparina sódica y le voy a dar sulfato de protamina. ¿Ya? ¿Qué hace la sulfato de protamina? Va a competir, ¿no? Va a competir contra los efectos que tiene la heparina sódica. La heparina sódica, ¿cuál es su mecanismo de acción? Dijimos, acuérdense. ¿Qué hace? ¿Es un agonista o un antagonista?
Un agonista de qué? De la antitromina, excelente. ¿Y esta antitromina qué va a hacer? ¿Qué va a inhibir? Al factor 10A y al factor 2A. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos en un 50% cada uno. ¿Ya? Eso es lo que hace de alguna forma la heparina sódica. Entonces, ¿qué hemos recordado acá? Uno, ¿con qué evaluamos a un paciente que está utilizando heparina sódica? Con el TTP, tiempo parcial de tromboclastina. El valor normal más o menos del TTP es 25, 35, digamos, ¿no? De segundos. Que tiene un antídoto que se llama el sulfato de protamina. ¿Cómo actúa la heparina sódica? Es un agonista de la tetrodotoxina que generalmente esto va a estimular para inhibir ¿a cuál? Al factor 10 activado y al factor 10 activado y al factor 2 activado. ¿En qué porcentaje? 50-50. 1-1. 1-1, para tener un poquito más de idea. Mira, yo repito, un 50-50 o 1-1. ¿Ya? Muy bien. Otro paciente. ¿Ya? Lo mismo. Vamos acá con el otro medicamento que es la warfarina. ¿Ya? Ustedes, lo mismo, casos clínicos. ¿Está bien así o no? ¿Casos clínicos o no? Ya, ok. Si no me dice el doctor, netamente hablamos. Ok. Están de guardia y les viene un paciente con una hemorragia digestiva masiva, así, vomitando sangre, ¿no? Hematoquesia, hipotenso, hinchó. ¿Qué hacemos? Antecedente, le dice la familia de Gil. ¿Cuál es el antecedente más importante? Doctor, fibrilación auricular, toma warfarina. ¿Qué medicamento, así, de qué examen de laboratorio pensaría así yo? Así, inmediatamente. ¿Qué exámenes tengo que pedir? Muy bien, ¿solo IMR? TP, paciente. Así es. Realmente, chicos, los dos son importantes, pero de alguna forma el que utilizamos más en la parte práctica es el INR, que es un índice internacional estandarizado, que normalmente podríamos decir que el valor de eso normal es 1 a 1.5. ¿Ya? Pero ese INR me sale en 7. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo llamaríamos a este paciente? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Qué tiene? Una sobrecoagulación. Está sobrecoagulado, muy coagulado está. Y más, este paciente que ha venido con sangrado, ¿no? Ha venido con hematimesis, ha venido con hematoquesia, está hipotenso, shock hipovolémico, acá lo decimos. Shock hipovolémico. ¿Ya? Sobrecoagulación por warfarina. ¿Bien? Ya tengo 2 diagnósticos más. ¿Qué hago con este paciente? ¿Rezo? Llamo al intensivista, ¿no? Doctor Nieves, estoy en mi serum, me llaman, ¿no? Doctor Nieves, estoy en mi serum, no sé qué hacer. ¿Así? Ok. Queríamos. Ideas. Muy bien, vitamina K. Lo que tengo que darle es, así como hay un sulfato de protamina, hay un antídoto, que es, ¿por qué? ¿Qué hace la warfarina? Ya sabemos que es, ¿qué hace? Inhibe, ¿qué hace? Que inhibe la acción de la vitamina K. La hipóxido-reductasa y todo lo que de alguna forma sabemos, excelente, pero en general inhibe los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Ya? Por lo tanto, este medicamento, que es la warfarina, lo que va a hacer es que haya un mayor riesgo de qué? Exactamente. Ustedes me decían acá, vamos a poner la vitamina K. Pero ¿cuál es el problema de la vitamina K, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué su? Primero, a ver, ¿le daríamos vía oral? No, porque la absorción es más lenta. Endovenoso sería lo ideal. Pero ¿cuál es el tema con la vitamina K? Que se demora en actuar. ¿Cuánto? 4, 6 a 8 horas. Es decir, yo le pongo ahorita la dosis a alguno de ustedes, pero recién el efecto de revertir el efecto de la warfarina no se va a ver inmediatamente. Entonces, ¿qué haría en ese caso? Igual, ¿rezo? ¿Qué hago? ¿Qué le daría? ¿Qué opción tengo? El plasma fresco congelado. ¿Qué es el plasma fresco congelado? ¿Y su nombre? Así es. El plasma fresco congelado es un producto como decir, tiene plasma. ¿Y el plasma qué es? ¿Qué tiene el plasma? La sangre que está formada, factores de coagulación y plasma. ¿Y el plasma qué hay? Factores de la coagulación. Entonces acá tengo todos los factores de la coagulación.
Entonces, ¿qué hago? Le pongo plasma congelado. ¿Cuál es la dosis? 15 a 20 mililitros por kilo. Porque esto sí me va a hacer una reversión inmediata. Inmediata. Esto sí me hace una reversión inmediata. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es el reversor, ¿no? O de alguna forma el mejor reversor de un paciente que tiene una sobrecoagulación con warfarina, diríamos que es el plasmático congelado. Pero si hubiera vitamina K, yo tendría la duda, ¿no? Porque también los dos son. Pero si te preguntan cuál tiene una acción más rápida, el plasmático congelado. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda porque la vitamina K se va a demorar en hacer un efecto adecuado, ¿ya? Entonces, esto es, chicos, más o menos para poder no solamente entender el mecanismo de epóxido reductasa, ¿no? Mecanismo de acción, nivel epóxido reductasa, control de coagulación. ¿Cuál es la hemotecnia? ¿A alguno le gusta ir para adelante y para atrás? A mí me... ¿Cuál? 2790. A mí me gusta esta, no está mal la otra, pero a mí me gusta más esta, ¿no? 2790, que es lo mismo, ¿no? Ustedes, 2700 se me hace más fácil, pero a algunos gente les gusta más el 0, 9. Finalmente es lo mismo, cada uno lo aprende a su forma. Para mí es más bonito así. Y lo otro son los cofactores. C y S. Casa, ¿no? Casa 2790. No me boté, ¿no? Para que se acuerden más fácil. Casa 2790. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ya teniendo todo este componente de un poco de la explicación de cómo vamos a tener el tema de los efectos de medicamentos, vamos a ir hablando de otros medicamentos que también son importantes dentro del efecto del efecto de la coagulación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, y acá vamos a tener ya finalmente, ¿qué necesitamos formar? Fibrina. Fibrina. Protrombina, trombina, ¿estamos de acuerdo? Fibrinógeno, fibrina, así es el efecto, ¿no? Para terminar. Esta fibrina va a formar ¿qué? Vamos a hacer otro cuadrito más porque si no ya no tenemos espacio, ¿ya? Pero vamos a hacer como acá y nos vamos a poner acá fibrina, ¿ya? Como si estuviéramos acá. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos la fibrina. Entonces, esta fibrina es importante, sí, porque va a formar el tapón, ¿no? que se llama de alguna forma la coagulación secundaria. Y la coagulación terciaria es ¿qué? Es la lisis, ¿no? Entonces, esta fibrina podemos degregarla con ¿qué? Con la plasmina, ¿no? Esto de alguna forma tiene primero el plasmina. Entonces, utilidad clínica de esto. Vamos a ver. Yo tengo un paciente que me viene con un infarto en miocardio. ¿Qué le podría hacer? ¿Qué tipo de tratamientos tengo? ST elevado. ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Finales. Porque el tratamiento final de un infarto, ¿cuál es? La revascularización miocárdica. Perdón, la reperfusión miocárdica, ¿no? Que puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? La angioplastia coronaria y la trombolisis. Claro, no, claro. Ah, no, claro, está bien. Pero el tratamiento final, digo. El tratamiento final, porque finalmente hay un tratamiento inicial, ¿no? Que era la ex mona, ¿no? Porque la mona, acuérdense que la mona se murió, ¿no? Ya no existe la mona. Ahora existen otras hemotecnias del medicamento y ahí lo podemos repasar. Pero acá la idea es lo que yo quiero que digamos, que hay enfermedades que te pueden producir trombos, ¿no? Enfermedades trombóticas, y que estos trombos, de alguna forma, podemos ¿qué? Lisarlos. Estas son tres enfermedades, ¿ya? Uno es el TIMA, ST elevado, ¿ya? Dos, ACV isquémico, pero acá sí nos dan alguna característica, que tenga menos de 4.5 horas. Un IMACT elevado, menor de 12 horas, y el tercero es un tromboembolismo pulmonar con shock. Es decir, estas son las tres indicaciones actualmente validadas para hacer trombolisis, ¿no? Si me llega un paciente con un infarto de miocardio, puedo trombolizarlo. Si me llega un paciente con un ACV isquémico, puedo trombolizarlo. Y si me llega un TEC con un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, pero me está produciendo un shock obstructivo en shock, puedo de alguna forma también trombolizarlo. Son las indicaciones
actualmente para hacer trombólisis. ¿Ya? Son las indicaciones. Entonces, para yo poder hacer la trombólisis, puedo utilizar diferentes medicamentos, pero acá en el Perú utilizamos mucho ¿qué? El alteplase. ¿Qué hace el alteplase? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace acá? Así es un estimulador de activa el plasminógeno, así es. Activa el plasminógeno, es un activador no del plasminógeno para que este plasminógeno finalmente se convierta ¿qué? ¿En qué? En plasmina y finalmente ¿qué hago la fibrina? Diluye. Así es. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar finalmente como parte de ¿qué? Del manejo de un paciente que tiene alguna enfermedad que pueda ser finalmente trombolizada. ¿Ya? Trombolizada. Muy bien. Al revés, otro ejemplo. Les llega un paciente, ¿no? Ustedes están de guardia, y les llega un paciente que tiene una fractura así de fémur expuesta, de un sangrado profuso, ¿no? Muy aparte de que este paciente tiene que entrar a la sala de operaciones, ustedes dicen, uy, tengo que dar algún medicamento que me ayude a controlar este sangrado. ¿Qué haríamos? ¿Qué medicamento tenemos en nuestro arsenal? ¿Ácido? Ácido tranexámico, así es. Vamos por acá. Entonces, el ácido tranexámico, ¿para qué nos va a ayudar? Para control de hemorragia. Entonces, ¿el ácido tranexámico qué hará? Es un antifibrolítico. Antifibrolítico. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Inhibe o bloquea? Inhibe, es un inhibidor. Es un inhibidor del plasminógeno para que finalmente no se convierta en plasmina y que este tapón de fibrina no se diluya. No se diluye. Entonces, diferente. El alteplase es para romper los coágulos y el ácido tranexámico es para mantener el coágulo. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es el arsenal que podemos de alguna forma tener. Pero, actualmente, hay de alguna forma, nuevos medicamentos anticoagulantes. Se llaman los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Y acá tenemos diferentes medicamentos. Algunos medicamentos que actúan sobre el factor 10A. Así es. ¿Cuál sería? Apixaban. ¿Qué características tienen estos medicamentos dentro de su nombre? No, ¿cuál es la característica? ¿Qué tienen todos? Así es. ¿Podría olvidarme? No, porque todos tienen. Apixaban, ¿qué tiene? Equisab. Rivaroxaban, ¿qué tiene? Equisab. ¿Sí o no? Todos tienen el 10A, entonces me voy a olvidar. ¿Cuál es su mecanismo de acción? No, todos tienen el 10A, pues, ¿no? Si te está diciendo en su nombre cómo actúa. Es un inhibidor. Simple. Me voy con otro medicamento, el dabigatran. ¿Qué hace el dabigatran? Inhibidor directo. Directo, porque acuérdense que todos los medicamentos que hemos visto son directos, no son indirectos, porque primero estimulan uno para poder producir el otro, ¿no? Pero estos son inhibidores directos, ¿de cuál? De la trombina. ¿Ya? Estamos viendo entonces los anticoagulantes. ¿Ya? Estos, chicos, característicamente estos medicamentos, tanto el dabigatran como el apixaban, raramente producen hemorragia, raramente. Pero también tienen medicamentos que pueden hacer reversión farmacológica de su efecto. ¿Ya? Pero, netamente, para conocimiento, ¿no? Para que luego vamos a meter en algunos aspectos. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Está claro? Ok, estamos haciendo un repaso así general. ¿Qué nos falta? Nos falta un medicamento que utilizamos mucho en la parte práctica, que es la enoxaparina. Ahí está acabado. ¿Qué hace la enoxaparina? ¿Qué hace? Primero, ¿qué es? Es un anticoagulante, muy bien. Mecanismo de acción, ¿qué tipo de...? A ver, es un anticoagulante. ¿A qué grupo farmacológico pertenece? A ver, la heparina sódica es una heparina ¿de qué tipo? De alto peso molecular o no fraccionada, también se llama. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner otro cuadrito para hacer las comparaciones. A ver, vamos a poner acá, ¿ya? Heparina sódica y enoxaparina, ¿ya? Para poder diferenciar. Mecanismo de acción, ¿es igual? No, acá como dijimos, antitrombina 3, un agonista de la antitrombina 3 inhibe el factor 10A y 2A. ¿La enoxaparina qué hace? Así es, al 10A. Directamente el factor 10A. Todo. La heparina sódica, ¿cuáles son sus otros nombres? Porque lo podemos confundir, ¿no? Es heparina sódica
de alto peso molecular o no fraccionada. La enoxaparina, ¿cómo se llama? De bajo peso molecular o fraccionada. ¿Por qué se le llama fraccionada? Porque esta gran heparina sódica, que tiene muchos aminoácidos, se los ha reducido los aminoácidos, una cadena más corta, pero con un efecto mayor anticoagular. Esa es la diferencia. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Con qué marcador? El TTP. ¿Cómo evaluamos la enoxaparina? No hay. La enoxaparina no necesita monitoreo. La enoxaparina no necesita monitoreo. Por eso que es más ventajoso utilizarla. Claro, cuando hay insuficiencia renal, lo que se puede hacer se debería hacer, pero no se hace, es medir el factor 10 activado. Se puede medir para ver si el paciente está realmente anticoagulado. Y cuando tengo, la pregunta a su compañero, cuando tengo enfermedad renal crónica, lo que hago es disminuir la dosis. Disminuir la dosis. No le doy dosis, tengo que reducir la dosis porque si no tengo un riesgo de sangrado en un paciente que tiene enfermedad renal crónica. ¿Ya? Muy bien. Y otra cosita más. Reacciones adversas. ¿Cuál es la principal reacción adversa de la heparina sódica? Es la trombocitopenia. Trombocitopenia. Esta es la principal. Claro. Puede haber acá prestarse la duda. Si yo le preguntara cuál es la principal reacción adversa de la heparina sódica, no es la trombocitopenia, es la hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? La principal reacción adversa es la hemorragia. Pero la más grave y más temida es la trombocitopenia. ¿Ya? La heparina sódica puede producir trombocitopenia, sí, pero en menos frecuencia. Mucho menos frecuencia. ¿Ya? Mucho menos. ¿Qué otra característica más? Acá dijimos que tenía antídoto. ¿Cuál dijimos que era? Sulfato de brotamina. Muy bien. No, acá también hay de alguna forma también sí puede haber, pero que en la parte práctica no lo utilizamos. Sí, también la enoxaparina tiene su antídoto. ¿Ah? No, es el acilimutar, ese es el nombre. Pero no lo utilizamos con frecuencia. ¿Por qué? Porque no hay en el Perú. No hay en el Perú. Y no hay en el Perú, no lo utilizamos. Pero no se preocupe, no es algo que se utilice en la parte práctica. En cambio, el sulfato de brotamina sí. ¿Ya? Estas podríamos decir que son las diferencias. Es decir, los dos son anticoagulantes, prácticamente son primos hermanos, pero si ustedes ven, hay bastantes diferencias en su mecanismo de acción, en su monitoreo, ¿no? en la parte de lo que es la parte de las, ¿no? de los antídotos. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto, chicos? A ver, hemos repasado acá, hemos avanzado 4 ya. Creo que acá sí nos mareamos, ¿no? Hubiéramos hecho uno más. 2, 3, 4. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? Tal vez fue muy rápido. Sí. La primera parte de heparina sódica. De heparina sódica, eso. Ya, a ver. ¿Qué hace la heparina sódica? Es un agonista de la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 lo que va a hacer es, de alguna forma, bloquear al factor 10A y al factor 2A para producir un efecto anticoagulante, ¿no? La enoxaparina va a inhibir directamente al factor 10A, ¿ya? La heparina sódica también es llamada de alto peso molecular o no fraccionada, ¿no? Porque decíamos que es la molécula grande de muchos aminoácidos, ¿ya? En cambio, la enoxaparina es fraccionada, es un tercio de la heparina total. Si la heparina total mide 40, la enoxaparina mide 20, pero tiene un efecto mejor anticoagulante, ¿ya? ¿Cómo se evalúa la heparina sódica? Con el tiempo parcial de tromboplastina, que ya lo habíamos visto. La enoxaparina no, pero muy bien su compañero dijo que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica hay que reducir la dosis. ¿Por qué? Porque si le doy a un paciente la dosis completa, lo que puedo producir es riesgo de sangrado, ¿ya? Porque finalmente la heparina va a tener un metabolismo o va a tener un efecto, perdón, en la parte de su metabolismo, eso te lo digo. Ahí me acuerdo, ahí le digo. Y finalmente tenemos el antídoto, que en este caso es la protamina, y que en la enoxaparina no tenemos, o no hay acá en el Perú algún tipo de anticoagulante.
Muy bien. Creo que esta era la parte más importante farmacológica. Hoy nos vamos. Nos falta entonces antiagregantes. Sí, pregunta. El fondoparinus. El fondoparinus, chicos, es un tipo de ¿qué? También de anticoagulante. A ver, acá. A ver. ¿En qué tipo de patología es la indicación del fondoparinus? Es en el IMA, NOA, ST elevado. ¿Ya? Porque dijimos que a los pacientes que tienen IMA-ST elevado, ¿qué le hacemos? Trombolisis, ¿no? O ponerle angioplastia coronaria, que ponerle un estéreo en el corazón. Este fondoparinus es un medicamento que nos sirve, que de alguna forma se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar, pero que hubo como una pequeña moda acá en el Perú de estar utilizándolo un tiempo, pero que ya no hay. ¿Sí? En la parte práctica, ¿qué utilizamos? Enoxaparina, ¿no? Enoxaparina. Es decir, ese es el medicamento que ustedes van a ver como o lo han visto ya en sus rotaciones en el hospital. Lo que más se utiliza es la enoxaparina. Ni la heparina sódica utilizamos, ¿no? Ni la heparina sódica. Es raro utilizar la heparina sódica. Por ejemplo, yo sí cuando era, así como ustedes estudiantes de medicina, no había enoxaparina o era muy caro. Entonces, ¿qué utilizábamos? Netamente heparina sódica. Ahora no, ahora para la parte terapéutica y profiláctica utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. No, la enoxaparina es uno, ¿no? Hay la de taparina, ¿no? Hay varios, sino que el que ha quedado como utilización es la enoxaparina. ¿Cuál es la dosis? 1 miligramo por kilo. Si yo lo quiero hacer como parte terapéutica, cada 12 horas, y si lo quiero hacer como parte profiláctica, 24 horas. Ejemplo, si el paciente me pesa 60 kilos, 60 miligramos cada 12 horas. ¿No? Ejemplo, un infarto de miocardio. Un infarto de miocardio o un paciente que tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿no? Pero que todavía no le he dado un anticoagulante. Entonces, todavía no, pues le voy dando su enoxaparina. Y la dosis profiláctica es lo mismo, pero es 60 miligramos cada 24 horas. Por ejemplo, ¿en qué pacientes utilizó profilaxis para evitar coágulos? Pacientes que han tenido cirugías mayores, ¿no? Una fractura de cadera. Un paciente que tiene una fractura de cadera, lo que hago es darle enoxaparina para profilaxis ¿de qué? De trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Esa es la parte de profilaxis, ¿no? No estoy dando acá tratamiento. El terapéutico es 1 miligramo por kilo cada 12 horas y profiláctico es 1 miligramo por kilo cada 24 horas. ¿Ya? Para evitar de alguna forma, ¿qué evitas con la profilaxis? Formación de coágulos, ¿no? Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces esto es acá lo que preguntaba su compañera, ¿ya? El fondoparinus, que es un tipo también de anticoagulante, pero que no tiene utilidad. Es decir, acá en el Perú no utilizamos con frecuencia, pero su indicación es IMA no ST elevado, ¿ya? Como parte de anticoagulantes. Muy bien, nos vamos para la parte final, que es los antiagregantes. Hemos visto los anticoagulantes, los fibrinolíticos, y ahora nos vamos con los antiagregantes. ¿Ah? Muy bien. En los antiagregantes, generalmente vamos a ver acá, tenemos cuáles, la aspirina, el clopidogrel. ¿Qué más tenemos? Los que actúan sobre el dipilidamol, muy bien. ¿Cuál? Axicimat. Axicimat, muy bien. ¿Qué más? Acá, esto va para. Ok, vamos a ir repasando un poquito. ¿Ya? A ver, vamos a ir por acá. Entonces, cuando nosotros vimos la parte de agregación plaquetaria, ¿no? Decíamos que la parte de la formación de trombos primarios había 3 fases. ¿Cuáles eran estas? Adhesión, activación y activación. Muy bien. Entonces, para la adhesión, ¿qué es importante? El factor de von Willebrand y el factor 1, 20. Así es. Eso es así. La activación, acá que va a haber, van a salir los gránulos, ¿no? Los gránulos alfa y los gránulos delta.
que van a liberar, ¿qué? Van a liberar factores que van a ser agregantes, ¿no? ¿No? El ADP, ¿no? el calcio, ¿no? Y también factores de la coagulación, la trombomodulina, ¿no? la tromboplastina, todo eso, ¿ya? Alfa y delta. Y la agregación generalmente va a depender de dos factores, ¿no? Del 2B, 3A. ¿También qué factor? De von Willebrand. Así es, claro. El factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand, miren, es importante para la adhesión y es importante para la agregación. ¿Ya? Entonces vamos a ver, acá vamos a disgregar acá, ¿ya? ADP, tromboxano, calcio. ¿Ya? Para poder explicar un poco cómo actúan estos medicamentos. Entonces, el acicimab, ¿qué hace? ¿Qué nivel? Así es. ¿Ya? Este es su mecanismo de acción. ¿Está bien? Inhibición del factor 2B, 3A. Nada más. ¿Cómo actúa el lipidamol? Es el calcio. Pero inhibiendo una enzima que se llama la fosfodiesterasa. Muy bien. Fosfodiesterasa. Claro. No. Lipidamol no es adenosina. Adenosina 2, que era fosfodiesterasa había otros medicamentos. Infusales. No. A ver, vamos a equivocar. Ya, el lipidamol va para acá. ¿Tienes razón? Y acá va el. No, está bien, ya. Ok, sí, este clopidogrel está bien. Me estoy equivocando acá. ¿Cuál era? El lipidamol es en la adenosina 2 y ya. Con el calcio. Claro. No. Está bien. Es fosfodiesterasa, está bien. No estamos de acuerdo. Lipidamol es fosfodiesterasa, está bien. Está bien, sí. En la receta estaba diferente. El fosfodiesterasa era fosfodiesterasa y COX también eran dos sables. No, el COX es la ácido salicílico. El difusal son dos. Pero vamos a ir, tranquilos chicos. Ya nos traíamos ya. El lipidamol, chicos, su efecto ¿cuál es? Inhibidor de la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa lo que hace acá, ¿se acuerdan que hace? El AMP cíclico para aumentar lo que es el A y el calcio. Así es. Pero primero vamos a ver qué hace normalmente la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa normalmente degrada este AMP cíclico ¿para qué? Para formar AMPs pequeños, ¿no? Así, lo degrada, ¿no? Eso es lo normal. ¿Qué sucede en este caso? Si yo tengo un inhibidor, ¿qué va a pasar con el AMP cíclico? ¿Aumenta o disminuye? No, pues si no lo degrado, aumenta. ¿Ya? Si aumenta, ¿qué hace con el calcio? Lo disminuye. ¿Por qué? Porque el calcio es un efecto importante ¿para qué? Para la agregación. Acá está. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Normalmente la fosfodiesterasa lo que va a hacer es, de alguna forma, normalmente, degrada de alguna forma el calcio, degrada de alguna forma el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a hacer que el calcio de alguna forma aumente y se produzca la agregación, ¿no? En cambio, la fosfodiesterasa lo que hace es inhibir el AMP cíclico. Finalmente esto hace que el calcio disminuya y no se produzca ¿qué? La agregación. ¿Ya? Es decir, esa es la diferencia. Ok, el clopidogrel, vamos por acá. Este clopidogrel lo que hace es inhibir el efecto de ¿qué? El ADP. ¿Por qué receptor? P2 Y2. Ya, es decir, inhibe el receptor P2 Y12 y finalmente hace que el ADP no se una. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el receptor del ADP. Y que está acá, ¿no? Y finalmente la aspirina lo que va a hacer es que inhibe ¿qué? El COX-2, pero va a inhibir el ¿qué? El tromboxano A2, ¿no? Inhibe el tromboxano A2 y el tromboxano A2 es decir, normalmente es un agregante plaquetario. Entonces lo que va a hacer acá es inhibir. Entonces, ¿qué hace acá? Inhibe el ADP, inhibe al tromboxano, inhibe a la fosfodiesterasa. Y el acicimab lo que hace es inhibir al factor 2B, 3A. ¿Chicos? Ese es el efecto generalmente de todos los
los targets por el efecto de los antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Entonces tenemos la aspirina. A ver, para ya salir de todo esto, ¿cuál es lo que utilizamos con más frecuencia? Este. De ahí el epidamol, más o menos, y este es carísimo. Existe en el Perú, pero es caro. No lo utilizamos, pero sí existe. Sí existe. ¿Ya? Muy bien. Reacciones adversas, rápido. Reacciones adversas. Primero de la aspirina. ¿Ya? ¿La aspirina qué hace? Dijimos a qué inhibe al COX. COX-2. ¿Al COX-1 y al COX-2 o solo al COX-1? Así es un inhibidor tanto del COX-1 como del COX-2. No inhibe. En cambio, por ejemplo, el celecoxib, ¿qué inhibe? Al COX-2. Pero acuérdense, el COX-1 de alguna forma es el que se encuentra en todos los procesos, tanto que son beneficiosos para nosotros y son agresivos, ¿no? Por ejemplo, si de alguna forma yo quisiera inhibir solamente el COX-2 va solo a inhibir el proceso inflamatorio, pero no inhibe el proceso de protección gástrico ni el proceso de protección renal, ¿no? Que es parte importante. En cambio, si yo hago inhibición de esto, va a tener factores deleterios. Y acá es donde de alguna forma vamos a ir hacia las reacciones adversas. ¿Ya? La primera reacción adversa más frecuente de la aspirina es la hemorragia digestiva. ¿Ya? Puede estar asociados a qué? A úlceras, ¿no? Gastroduodenales o lesión aguda de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando tú inhibes estas enzimas, muy aparte de inhibir el tromboxano A2, ¿qué pasa con las prostaglandinas? ¿Aumentan o disminuyen? La prostaglandina E2, por ejemplo. ¿Qué pasó con la prostaglandina E2? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y la prostaglandina E2, ¿por qué es importante? En la parte digestiva, ¿quién se acuerda? Vamos por acá. Para ya no estar llenando acá, porque estamos ya con mucho. Vamos para acá. Prostaglandina E2. Ya vamos a ir viendo efectos. Uno en la parte gastroduodenal. ¿Ya? Uno. ¿Por qué es importante? No estamos diciendo ahorita cuál es el efecto, sino por qué es importante. Uno, ayuda a producir moco. ¿Moco dónde? Gastrointestinal. Otro efecto más, ayuda a mejorar la perfusión de la mucosa gástrica. Otro efecto más de las prostaglandinas es que aumenta la secreción de bicarbonato, aumenta que haya secreción de bicarbonato. Y todos estos efectos, chicos, serán, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Serán beneficiosos o serán deleterios para la mucosa gástrica? Son beneficiosos, ¿sí o no? Son beneficiosos porque, miren, si yo tengo buen moco, ¿no? Si tengo buena irrigación de la mucosa gástrica, una buena irrigación, y tengo buena secreción de bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución, ¿no? De la acidez, ¿no? Entonces, esto de alguna forma son efectos beneficiosos. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy aspirina o cualquier tipo de AINES, vamos a poner por acá, se inhibe la prostaglandina E2, ¿y qué va a pasar con todo eso? Así es, ¿más riesgo de qué? De úlceras gastroduodenales, más gástricas. Porque recuerden que la úlcera duodenal está más relacionada con el Helicobacter pylori y la úlcera gástrica con el aumento de la acidez. ¿Ya? Esto es la parte de gas. No lo estamos viendo ahorita, pero ya que estamos viendo un poquito de esto, lo vemos acá. Ahí lo dejamos. ¿Ya? Muy bien, entonces, la prostaglandina E2, de alguna forma, cuando yo le doy aspirina o AINES, la primera reacción adversa que voy a tener es que puede haber riesgo de hemorragia digestiva alta. Si les pregunto el por qué, es porque hay una alteración más que todo en la parte de la mucosa. Poco moco, disminución de la perfusión del moco y disminución de la perfusión del bicarbonato, o la producción de bicarbonato. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Sí? Antiagregantes y todo. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa más? A nivel renal. Vamos a la parte renal. ¿Ya? Ya que estamos haciendo un podólogo renal. Vamos a la parte renal. ¿Por qué es importante la prostaglandina E2? Normalmente, imagínense, caso clínico. ¿Ya? Caso clínico. A ver, caso clínico que les puede venir en el examen. Están de guardia y les viene un paciente por una diarrea profusa, un cólera, que ahorita no hay, cólera, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea. Lo monitorizas unas 4 horas, la enfermera te dice, doctor, no está orinando, ya póngale una sonda vesical. Le ponen una sonda vesical
4 o 6 horas no orina nada. Nada, está orinando nada. Pregunta. Acá hay dos arterias, ¿no? La arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Qué creen que estaría haciendo la arteriola eferente para tratar de mejorar la tasa de perfusión renal? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación, porque lo que trata es, lo poco que llega, tratar de filtrarlo, ¿no? Para poder eliminar los desechos que son una de las funciones de la orina, ¿no? La excreción, excretar los productos que son deleterios para nosotros, ¿no? Entonces hace vasodilatación. Ok, y esto es generalmente producido por la prostaglandina E2 y por el óxido nítrico. Estos son los dos componentes más importantes para producir vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, si yo le doy, imagínense a este paciente, a mí se me ocurre, ¿no? Porque el paciente muy aparte de que estaba con eso, dice, doctor, aparte de las diarreas, tengo un dolor en la rodilla, me he caído ayer, y usted dice, le voy a poner un ketoprofeno. ¿Qué es un ketoprofeno? Un AINES. ¿Estamos actuando bien o estamos actuando mal? ¿Por qué? Porque le estoy quitando, ¿qué? Sistema de defensa renal para la hipoperfusión, que es la dilatación de la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque voy a inhibir a la prostaglandina E2, ¿estamos de acuerdo? Voy a inhibir a la prostaglandina E2, ¿y qué va a pasar con esta arteriola aferente? ¿Qué va a hacer? Vasoconstricción. ¿Y qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Disminuir. Entonces, no le puedo dar AINES o ácido salicílico a pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, porque finalmente esto va a hacer que este paciente pueda empeorar su función renal. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, estos son los dos conceptos más deleterios de la aspirina o de los AINES. ¿Cuáles? Digestivos y renales. ¿Ya? Son los dos. Claro, cuando hay una hemorragia gastrointestinal, peor todavía. Está recontra contraindicado darle los AINES, porque al revés, ¿no? Imagínate tú que este paciente igualito tiene una hemorragia digestiva, tiene una úlcera y le das un ketoprofeno. ¿Qué crees que pasaría? ¿Sería bueno o no? No, porque más. Tú lo que tratas en ese caso es, ¿qué haces? ¿Por qué le das un omeprazol? Para disminuir de alguna forma el pH en la parte estomacal, ¿sí o no? En la parte del estómago. Porque la idea de darle un medicamento son dos cosas. Disminuir, de alguna forma, aumentar el pH, aumentar el pH para que esté más alcalino, no esté tan ácido. Y dos, mientras el pH es más ácido, el tapón de coagulación no se forma bien. Entonces, ¿cuál es la idea de darle el omeprazol a un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta? Dos efectos. ¿Ya? Uno, aumentar el pH, que no esté tan ácido. Y lo otro es que aumentar también el pH para que el coágulo esté mejor coágulo. Entonces, si tú le das, ponte a este paciente un ketoprofeno endovenoso, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos que hace la prostaglandina con el bicarbonato? Ayuda a que salgan. Entonces, si no sale mucho bicarbonato, va a estar más ácido en medio. ¿Será bueno o no? No es bueno, pues, porque finalmente va a estar más ácido y de alguna forma no se va a formar un buen tapón, ¿no? Un buen tapón plaquetario. Así es. Entonces, tampoco está contraindicado darle a pacientes que tienen úlceras, antecedentes de úlceras o pacientes con hemorragias digestivas altas activas, ¿no? Está contraindicado, no les puedes dar porque finalmente es deleterio, ¿ya? Igual acá, ¿no? Igual era la parte renal. ¿Chicos? Estas podríamos decir que son las dos complicaciones más importantes de la intoxicación. Muy bien. Vamos entonces, ¿qué haríamos? A ver, imagínense, chicos, que ustedes están de guardia y viene un paciente porque se ha tomado 3 blisters de ácido salicílico. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría nuestro medio? ¿Ácido o alcalino? ¿Por qué? Ácido, pues es un nombre, ¿no? Ácido salicílico. ¿De qué voy a tener acá? Disminución del pH. ¿Cómo se llama esto? Acidosis metabólica. ¿No? Cuando hay el tema de aumento de ácidos, ¿no? Acidosis metabólica. Y característicamente esto produce anión K elevado, ¿no? Porque es por aumento de ácidos, ¿no? Ácidos exóticos. ¿Qué podríamos hacer?
Entonces, chicos, como parte del tratamiento, ¿cuál creen que sería el antídoto de darle a un paciente que tiene una intoxicación por ácido acetilsalicílico? ¿Qué haríamos? Bicarbonato. ¿Y si de alguna forma con el bicarbonato no mejora? Diálisis. Diálisis de emergencia. Es decir, lo primero que dice su compañero está bien, primero le doy bicarbonato, pero si no mejora con el bicarbonato, tendría que pensar en hacerle diálisis. ¿Ya? Entonces acá, ¿el antídoto cuál es? Bicarbonato, y si no mejora, diálisis. ¿Ya? Este es el manejo o el antídoto de la intoxicación por ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Aportes? Muy bien. Entonces, acabamos. Otra reacción adversa del clopidogrel, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que hay mayor riesgo también de sangrado, ¿no? En sí, no hay otro efecto más conocido de la parte que más vimos del lipiridamol y el Trisimab, ¿no? Que únicamente como explico no lo utilizamos con tanta frecuencia. Esto sí es importante saberlo, chicos, porque el ácido acetilsalicílico es un medicamento, y los AINES, es un medicamento que se utiliza con frecuencia. Y como médicos tenemos que saber qué puede suscitarse a un paciente que le doy ácido acetilsalicílico o le doy aspirina. ¿Ya? Muy bien. Por acá está, por acá. Ok. Muy bien. Entonces, miren, rápidamente hemos hecho un repaso macro de la parte hematológica. Miren, hemos empezado desde la embriología y hemos terminado un poco hablando un poco de, más que todo, farmacología, TARIES, mecanismo de acción, reacciones adversas, antídoto. Es un combinado, ¿no? un mix. ¿Ya? Sé que es bastante información. Descansamos unos 10 minutos y regresamos para